Definitivamente, y conforme lo afirma la palabra de Dios, ya estamos en la recta final. La palabra de Dios habla de nuestro transitar por este mundo como una carrera. Y el Señor mostró lo que ocurriría a través de su palabra cuando estuviésemos en este momento. La palabra de Dios afirma que la maldad se iba a multiplicar, que iríamos de mal en peor. Y vemos a los gobiernos de la tierra prometer y tratar, y a muchas personas, cristianos y no cristianos, esperando que las cosas mejoren. Sin embargo, la palabra de Dios, que no pasa, que no miente, que permanece para siempre, establece que las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Pero ¿para quiénes van a empeorar las cosas? ¿Para quiénes van a ser más difíciles las cosas en esta tierra? Obviamente, un mismo mal, como declarara el Salmón, acontece a todos. Mientras estemos en esta tierra, en esta carne, de una manera u otra, directa o indirectamente, vamos a sentir los embates de esa maldad que crece, de la violencia, del desamor y de todas las cosas que estamos viendo ya en estos tiempos. Pero las cosas se empeoran más para aquellos que corren sin fe. El apóstol Pablo hablaba también de la vida cristiana como una carrera y dice que todos corren en el estadio, pero que solamente uno se lleva el premio. Y es interesante que cuando una persona está corriendo, ya sea un atleta, un deportista famoso o cualquier persona que está tratando de llegar a un lugar, el momento final de la carrera es donde más tiene que resistir y más tiene que enfocarse en la meta. Porque cuando usted ha corrido varios metros, por más entrenado que usted esté, es en esa recta final donde usted tiene que poner toda su fuerza y en el sentido cristiano toda su fe. Si algo tenemos que hacer tú y yo en este tiempo es guardar, cuidar, fortalecer por la palabra, por la oración, por la obediencia, por la confianza, guardar esa fe. Y el apóstol Pablo, ya en el final de sus días, él declaraba en 1 Timoteo 6, 11 y 12, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. También decía el apóstol Pablo que todo aquel que es atleta se abstiene de cosas para poder correr sanamente y livianamente, como dice Hebreos capítulo 12:1, que como tenemos en nuestro derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con una carga, con un peso encima, es bastante terrible. Y si así lo hacemos, probablemente no lleguemos a la meta. Y lo que Dios quiere que entendamos es que por más difícil, por más valentía, por más fe, por más empeño que tengamos que poner en la recta final, debemos poner nuestra mirada en la meta, porque esa meta es la que nos inspira y nos motiva a llegar, a seguir corriendo, a que si caímos nos levantamos y retomamos la carrera, porque sabemos que nos espera una corona eterna, una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Pablo dice, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? El pecado, los pesos que el maligno pone, todo lo que pueda contaminar tu vida e impedirte estar en óptima condición espiritual para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre mientras corre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano
a la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero en 2 Timoteo capítulo 4, 6 y 8 es cuando Pablo ya está despidiéndose al final de sus días y él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo percibía que ya él estaba a punto de partir de este mundo y él declara, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me la dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman la venida del Señor, que está muy cerca, los que quieren irse con Cristo, los que anhelan las mansiones celestiales, mantienen el enfoque en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ya sean cosas placenteras o cosas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros escuchamos las malas noticias, cuando nosotros escuchamos lo que estamos escuchando hoy en día, de guerras, de nación contra nación, de una violencia que va en crecimiento y todas las cosas que oímos en las noticias, nosotros no nos desenfocamos. Escuchamos lo que está pasando, corroboramos que la palabra de Dios se está cumpliendo, la profecía más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, pero no nos desenfocamos. Seguimos con nuestra mirada puesta en el galardón. Sí, hay dolor, sufrimiento, guerra, hambre, terremotos, pestilencias, un clima extremo. No hay padre para hijo, ni hijo para padre. Los cimientos de la tierra cada vez son sacudidos. No sabemos en quién confiar, a quién acudir. Hay necesidades y escasez, pero, como el apóstol Pablo, peleamos la buena batalla de la fe, porque la fe es una batalla. ¿Por qué la buena batalla de la fe? Es una guerra, porque cuando usted decide creer en lo que Dios ha dicho, aunque todo a su alrededor diga lo contrario, usted tiene una batalla espiritual, una batalla contra la duda, una batalla contra el temor, una batalla contra la incredulidad, una batalla por mantenerse firme, por, a pesar de oír cosas negativas y ver cosas negativas, creer que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, llegará a su vida. Muy importante mantener el enfoque, como el apóstol Pablo, para poder terminar y para poder resistir en la recta final. ¿Por qué el apóstol Pablo peleó la buena batalla de la fe? Acabó la carrera con gozo. ¿Por qué cuidó su fe sobre todas las cosas? Porque lo dice ahí. Él sabía para dónde iba. Él sabía el galardón que recibiría, a pesar de todos los sufrimientos que, si usted estudia su vida, se da cuenta, sufrimientos terribles, persecuciones, de todas formas, engaño, falsedad, muchos lo abandonaron. Sin embargo, él tenía su enfoque, él tenía su fe puesta ¿en quién? En el Dios que había prometido que, a pesar de que todo fuera peor y que la carrera se pusiera más terrible cada vez, él le daría un galardón eterno. Por eso también él declaraba en Filipenses 3, versículo 8 en adelante: por eso estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjese bien, el apóstol Pablo decidió correr esta carrera que usted y yo estamos corriendo también. Pero el apóstol Pablo era un hombre de fe, una fe inquebrantable y un hombre enfocado en el llamado que había recibido. El apóstol Pablo tenía muchas cosas de qué gloriarse y él mismo lo declaraba, pero él decía, todas las cosas las estimo como pérdidas, porque es que en esta carrera y sobre todo en la recta final, el enemigo, al igual que hizo con Jesús,
te va a mostrar todos los reinos del mundo, te va a mostrar todas las vanidades de este mundo para desenfocarte, para sacarte del carril que te llevará a la meta. Ojo con esto, ojo con esto. Cuando nosotros hacemos caso y ponemos la mirada en todas las cosas que debemos tener como pérdida y no como ganancia, fácilmente nos rendimos, nos postramos ante el maligno. Por eso el apóstol Pablo decía, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo, corro hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el Salmo 11, el salmista David, siendo perseguido por su enemigo Saúl, en un momento alguien le dice a Saúl, mira, David está con los sacerdotes, David estuvo en el templo. Y alguien va y le dice, David, Saúl ya sabe dónde tú estás y viene a buscarte para matarte. Así que sal corriendo para que no te atrape. Y David declara en el Salmo 11, en Jehová he confiado. ¿Cómo tú le dices a mi alma que escape al monte cual ave? Oiga, no es una carrera de miedo la que estamos corriendo. No es una carrera huyendo de alguien. No. Debemos huir de las pasiones, no solo juveniles, sino también carnales. Pero usted no está corriendo de... No. Usted está corriendo hacia alguien, hacia algo. Ese alguien es Dios y ese algo es una vida eterna. Entonces David dice, yo no tengo por qué salir corriendo porque yo he puesto mi confianza en el Señor. Yo no tengo que abandonar la carrera de la fe. Yo no tengo que abandonar el evangelio porque yo he puesto mi confianza en el Dios que dice que va a fortalecerme para que yo termine la carrera, que va a estar conmigo, que me va a dar el poder, me va a dar la valentía para llegar a la meta. Y él continúa diciendo en este salmo, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para satear en oculto a los rectos de corazón, a los que están en la recta final. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero el fundamento de Dios está firme. Jehová tiene en el cielo su trono. Y algo que usted tiene que saber y estar permanentemente convencido para seguir corriendo la carrera y llegar a la meta es que el Dios que prometió nos está esperando para cambiar nuestro lamento en baile eternamente, para enjugar nuestras lágrimas, para sentarse con nosotros a la mesa y servirnos, como dice la palabra, para darnos un lugar que ojos no han visto, oídos no han oído y que no ha subido a corazón de hombre. O sea, lo que Dios tiene para ti, para mí es más excelente que lo que el hombre pueda crear o tener en esta tierra. En la recta final, todo empeorará, pero empeorará para los que no tienen fe, para aquellos que no siguen a Dios, que no le obedecen, que no hacen su voluntad, pero para aquellos que tenemos la mirada en el galardón. Aunque empeore todo a nuestro alrededor, seguiremos diciendo como David, en Jehová he confiado. Hay guerra, pero en Jehová he confiado. Hay hambre, pero en Jehová he confiado. Hay pestilencia, pero en Jehová he confiado. Y cuando usted dice en Jehová he confiado, usted está diciendo que usted confía en todas las promesas de Dios. Promesas frente a las plagas, promesas frente a las guerras, promesas frente al hambre, promesas frente al maligno. No existe el arma forjada contra aquel que es hijo e hija de Dios. Así que, por difícil que sea y por duro que se torne el camino, al final debemos mantenernos firmes, creyendo y contemplando el galardón eterno. Todo lo que está pasando tiene que pasar, pero usted no se va a enfocar en eso. Usted va a ver eso y usted va a decir, estoy llegando a la meta. Sí, porque cada vez que se cumple una profecía,
Ese debe ser nuestro grito y ese debe ser nuestra exclamación. Estoy llegando a la meta, me estoy acercando. Sí, ven, Señor Jesús. Si usted realmente ama la venida del Señor, usted no está haciendo planes para quedarse en este mundo. Usted no está esperando tener más cosas ni ver cosas en este mundo. No, usted se acerca cada día más al que corre la carrera con usted y al que le ayudará a llegar a la meta. El verso 7 del Salmo 11 dice, porque Jehová es justo. Sí, Dios es justo. Y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto, íntegro, fiel, se mantiene en la carrera. Por dura que sea, se mantiene enfocado. Se limpia cada día más, porque la palabra de Dios dice que los limpios de corazón verán a Dios. Así que en la recta final, cuando veas todo lo que está aconteciendo, exclama, estoy llegando a casa. Este mundo no es tu casa ni mi casa. Usted y yo aquí somos peregrinos y extranjeros, puestos con un propósito de parte de Dios, un propósito que debemos descubrir y cumplir, porque estaremos delante de Él para dar cuentas de qué hicimos con las habilidades, con los talentos, dones que Él nos entregó. Ese momento se acerca. Y recuerda, no importa lo que suceda y lo que estés sufriendo, estamos llegando a la meta. No permitas que ninguno tome tu corona.